Vámonos, ya estamos listos. Ya tenemos aquí al licenciado César Gutiérrez Priego para que pues nos interprete, nos diga de qué va la Suprema Corte, esa desestimación de las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Licenciado, muy buenos días, un gusto tenerlo aquí. Al contrario, Marta, un placer siempre saludarla. ¿Cómo vio la sesión de ayer? Así primero. Bueno, me parece que no tuvo pierde. Creo que fue sumamente interesante. Me parece que vimos cosas que nunca nos imaginamos que veríamos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vimos cómo inicia el proyecto, la respuesta que hubo por parte de los ministros. Todo parecería que iba a continuar este bloque de 8 ministros que apoyaban el proyecto y de las 3 ministras que estaban en contra. Pero cuando el ministro Pérez Dayán desde un principio dice que no es procedente el recurso y que la Suprema Corte de Justicia no debería ni siquiera de entrar al estudio de fondo, porque a su consideración no tiene esa facultad, me parece que se da un rompimiento muy claro en lo que iba a ser la votación para ver si se consideraba viable el proyecto o no. Y ahí empezamos a ver una serie de argumentos que nunca me imaginé que algunos ministros iban a hacer incluso públicos, ¿no? Escuchar a un Gutiérrez Ortiz Mena hacer señalamientos de que si bien es cierto, a lo mejor los legisladores y el Ejecutivo habían tenido el voto, ¿no?, de la mayoría, eso no era una obligación para que se llevara a cabo la voluntad popular mediante este voto. O escuchar a la ministra Norma Piña señalar que no existe el constituyente permanente porque es un concepto única y exclusivamente de carácter de estudio y didáctico, me parece también otra aberración increíble. Pero lo que creo que a todo México, y que incluso he visto algunas notas del extranjero que les parecía increíble, fue el hecho de que el texto constitucional que estaban impugnando señala claramente que en el caso de que ya se llevara a cabo la elección de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros, pues la mayoría, de las 2/3 partes, serían 6 ministros. Claro, hablando de 9 ministros que se encontraban en el Pleno de la Corte. Y que hiciera el señalamiento la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de que se necesitaban única y exclusivamente, de acuerdo al texto constitucional vigente, 6 ministros, me parece que ese fue el momento más álgido de toda la sesión. Y me parece que incluso ahí es donde pierde el control. Y utilizo una frase que para los mexicanos ya es muy conocida. Ya estamos cansados. Ya me cansé. Vámonos a receso. Y me parece que después del receso, algunos ministros, y lo señaló la presidenta el día de hoy, yo hice el comentario desde el día de ayer, hay que reconocerles que aunque no estaban de acuerdo con la reforma judicial, entendieron que lo político, porque esto es una cuestión de carácter político en donde se involucró a la Corte, no podía estar por encima de la legalidad y de la justicia. Y me parece que el hecho de reconocer que no se podía votar y aceptar que nada más 6 ministros pudieran convalidar el proyecto para invalidar un texto constitucional, me parece que demuestra lo que se necesitaba realmente para ser un ministro. Aunque no estaban de acuerdo, ellos reconocían que no se podía interpretar la ley de esa forma y votaron a que tenían que ser 8 votos toda vez que había 11 ministros. Nos demuestra también el grado de desesperación que alcanzó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y me parece que también pudimos ver que triunfó la legalidad, triunfó la democracia y triunfó la congruencia. Y nuevamente perdieron todos estos actores políticos que salieron a atacar lo que es ya el texto constitucional, desde personajes como Ernesto Zedillo, Claudio X González, Marco Cortés, Alejandro Moreno, la misma ministra presidenta Norma Piña. Y creo que eso demuestra que sí existe un bloque y que estaba por medio de intereses de carácter político y personal y que iban en contra de lo que es el nuevo texto constitucional porque consideran que la pérdida de privilegios para escoger a los juzgadores en este país, pues obviamente terminará perjudicando intereses de grupo, de carácter personal y de esa pequeña élite, ¿no?, que se considera
dorada y que se considera por encima de los demás mexicanos. Entonces creo que fue un día que fue muy importante, con todo y que por el otro lado teníamos las votaciones del país más poderoso del mundo y que la verdad quedaron a segundo término, porque incluso se rompieron récords de audiencia en el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo un momento en que había más de 17,000 personas conectadas, lo que nos demuestra que la sociedad mexicana y el pueblo de México es sumamente politizado. Y eso pues me da a mí mucho gusto, porque la gente ya no cree lo que dicen los medios de comunicación corporativos, sino que van directamente a ver qué es lo que está sucediendo. Y eso a mí, pues obviamente como ciudadano mexicano, pues me da muchísimo gusto, porque la gente cada vez quiere saber más y quiere participar más en lo que es la vida política del país. Y sobre todo lo que se está pidiendo, por ejemplo, parte de la reforma al Poder Judicial es la transparencia de los actos, la transparencia de los jueces, magistrados y ministros, y me parece que es un buen inicio este interés que hay, regresar a medios alternativos, medios digitales, que estamos pues nosotros también haciendo coberturas y sobre todo informando de lleno. Abogado, además de esta apreciación, a mí me parece que se ilustró tal cual cada ministro ayer. O sea, hablaba yo antes de que usted llegara, como la ministra presidenta le dice a Margarita Ríos Farjat que a las 5:15 le consulta nada más a ella, como si no hubiera más ministros al respecto, y ella también se zafa un poco. Dice, bueno, yo lo que dije es que ya había que hacer un receso, no una hora específica. Entonces, es interesante ver cómo se actúa de manera distinta y cómo de manera, a mí me parece tramposa, queriendo hacer una interpretación de los 6 votos y no los 8 que se requerían, cuando todavía no ha habido un cambio en ese sentido. Aquí nos preguntan, abogado, yo sí quisiera, dice Obilión, yo sí quisiera saber qué pasa con los amparos contra el INE. ¿Se cancelan ya con la validez de la reforma? Se tienen que sobreseer, por supuesto. Hay que recordar algo. Estas acciones de inconstitucionalidad eran un número grande de acciones de inconstitucionalidad que se juntan en una sola y se analiza todo el proyecto. Me parece que pudimos escuchar muchos de estos argumentos, ¿no? Que muchos de ellos no solo son tramposos, sino que son aberrantes. Yo incluso pensé, con todo respeto, que veríamos a lo mejor posturas como la del ministro Pérez Dayán en alguna ministra o en algún otro ministro, donde, ¿no?, en los años anteriores ellos consideraban que no era posible que la Suprema Corte de Justicia pudiera impugnar, ¿no?, por la vía legal el texto constitucional. Y pensé que a lo mejor varios de ellos podrían tener la congruencia, como sí lo vimos en la votación, ¿no? Ver a un Pardo Rebolledo decir que aunque no está de acuerdo y que defendió vehementemente el proyecto, en el momento de la votación hay que recordar que se gana la votación 6-5, fue una votación simple de ministros en donde no se tenía que tener mayoría. Y me parece que ese fue el golpe más fuerte para la ministra presidenta. Ver a una ministra Pérez Farjat de repente con la cara desencajada, que mencionaba que ella ya había dicho su postura y que para ella tenían que ser única y exclusivamente 6 votos. Ver a un ministro Lainez tratar de justificar el por qué tenían que ser 6 votos, y cuando fue recriminado por la ministra Yasmín Esquivel en su momento, tratar de justificar por qué cambiaba su voto. Me parece que pudimos entender muchas de las posturas que a lo mejor la sociedad mexicana no entendíamos de cuál era la forma de pensar de los ministros. Hubo algunos argumentos, ¿no?, en donde decir, por ejemplo, por parte de la presidenta de la Corte, que no existía el constituyente permanente y que el único constituyente es el de la Constitución de 1917, y que cuando hubiera reformas estructurales como estas, solamente podría ser el constituyente fundador. Entonces, en ese orden de ideas, pues no podrían las mujeres votar, no podríamos tener una presidenta de México, e incluso no podríamos tener reconocimiento por parte de la Constitución de los Derechos Humanos, porque recordemos que en México teníamos garantías individuales, que seguimos teniendo, pero también el reconocimiento de los derechos humanos. Me parece que pudimos demostrar
lo que hemos dicho durante muchos años, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no viven en la realidad de lo que pasa en este país en el día con día. Y me parece que ha sido un buen ejercicio para que la gente no solo conozca quiénes son los ministros, sino también quiénes son las magistradas y magistrados, juezas y jueces, porque ahora sí ya vemos que interactúan en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, que ya incluso tienen participación para con la gente. Y eso me parece que era muy importante. Si bien es cierto, mucha gente no entiende la diferencia entre el Poder Judicial del Foro Común y del Poder Judicial del Foro Federal, entienden que la impartición de justicia es un grave problema en este país. Todas las personas que han tenido la mala fortuna de tener que ir a un juzgado, ya sea del Foro Común o del Foro Federal, pues se han dado cuenta que existe una famosa corrupción institucionalizada, ¿no? Desde que tienes que dar una dádiva por economía procesal para que te entreguen las copias de tu expediente, desde que tienes que dar una dádiva para que vayan a notificar a tu contraparte, desde que tienes que dar una dádiva para que tu acuerdo sea publicado de forma normal y no se retrase, para hacer un oficio, para que se envíe el oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Aunado al hecho también de que en esta reforma se habla de la ética que tienen que tener los abogados postulantes, que son los que litigamos, ¿no? Los derechos de las partes en las diferentes materias. Y me parece que es muy importante, ¿no? Que existan estos tribunales de disciplina en donde se verifique por qué un juez no ha emitido una resolución y que no venga sobre pretexto de decir que tiene una carga excesiva de trabajo. Yo puedo entender que hay algunas materias en donde la gente a lo mejor renuncia a ese derecho porque lo que necesita conseguir de ciertos datos o medios de prueba o testigos no está dentro del plazo que te está dando la ley. Pero creo que sí tenemos que agilizar el sistema y dos, tenemos que he tenido algunos problemas últimamente con algunas palabras, pero tenemos que quitarle la presión. Despresurizar, es correcto. No sé, tuve una alergia hace algunos días, me ha estado costando decir algunas palabras. Ayer no podía decir politizar, ¿no? Se tiene que despresurizar el sistema de justicia penal en nuestro país. Hay muchísimas denuncias que no tendríamos por qué llegar a un juzgado y que se podría manejar por medio de justicia alternativa. El problema es que en México incluso la autoridad no sabe cómo explicárselo a la gente y tenemos un grave problema, que están saturados los juzgados, están saturados las agencias del Ministerio Público, la gente está decepcionada con la falta de justicia y reina la impunidad. Y todo esto, por supuesto, pues, tiene que ver desde las funciones judiciales. Por supuesto que están los órganos de impartición de justicia también, pero se sabía que lo que más iba a costar trabajo, mi querida Marta, era el Poder Judicial. Por eso, este es el primer paso. No te creas que ya se acabó. No. Justo eso, y justo a mí me parece que, y mi pregunta iba a ser en este sentido. A ver, una es la vía electoral, la vía jurídica, es decir, lo que sigue, los plazos que se deben de cumplir, pero lo otro, me parece que también es como la reflexión de qué corte, de qué magistrados, de qué ministros queremos a partir de hoy, algo de lo que hablaba, pero en este inter yo quisiera que fuéramos a ver este tuit de Marco Cortés, perdón, porque sí es importante verlos por aquí. Por un lado, él señala en este estado de X, vamos a ponerlo rápidamente, lamento profundamente la decisión que se tomó en la Corte sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, donde esta resolución amenaza a nuestra democracia. No cesaremos en defender la división de poderes, seguiremos luchando por la justicia y la equidad. Eso es parte de lo que dice. Y Claudio X González, a ver, tenemos ahí el costo, dice... el costo para el país de las decisiones, la de la Mata, Rodríguez Soto y Fuentes, Salcedo, Sabine, Yunes y Barreda y Pérez Dayana, entre otros, es enorme. Su falta de interés ha afectado a la democracia, la legalidad, la división de poderes, los derechos y las libertades. Sus acciones los hace cómplices del autoritarismo de Morena. Tenemos que renovar nuestro esfuerzo para echar a Morena del poder y recuperar la democracia perdida. A darle. ¿Cómo los interpreta, abogado? Pues me parece, Marta, que creo que los mismos mensajes por sí solos demuestran que esto nunca fue una lucha por la equidad y la justicia y que imperara la legalidad. Es el hecho de que lo que ellos quieren que se resuelva
Si no se resuelve, pues entonces estamos hablando de que vivimos en una monarquía, que hay autoritarismo. ¿En dónde quedó entonces el que los ministros tienen libertad para poder ellos emitir su voto de forma libre, ¿no? Me parece que ellos lo que buscaban, que fue lo que vimos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, es no permitir que la transformación del país se lleve a cabo. Por una cuestión muy sencilla, porque al haber resultados, obviamente, pues la gente va a seguir contenta con el gobierno que eligió, va a decir fue correcta la decisión que tomé, y a lo mejor lo que van a hacer pues es lo que ya vimos que pasó con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Existiera una continuidad del proyecto. Sería ilógico pensar que el presidente López Obrador, en 6 años que duró su gobierno y que trabajó siempre a marchas forzadas, iba a poder recuperar todo el daño que se hizo durante más de 70 años de gobiernos del PRI y del PAN. Pero, pues obviamente, ellos no están de acuerdo con una decisión que en este momento tendría que dar por terminado, Marta, lo que es todas estas controversias jurídicas. Pero me parece que no va a ser así. Me parece que incluso ahora veremos que se intentarán diferentes acciones en contra, de entrada, pues desde el comité que va a revisar los perfiles, ¿no? Para ver quiénes aspiran a ser jueces, magistrados o ministros. Y recordemos que pues, será el del Ejecutivo, el del Legislativo y el del Judicial. Y veremos que desde ahí ya habrá una problemática. Que van a intentar por medio de la vía del amparo, incluso tratarán de llegar nuevamente a la Corte. Y con todo y que ellos saben, porque incluso la Corte así lo señaló, dijo que sí tenía facultades para entrar al estudio del texto constitucional porque de facto era una ley federal electoral, ¿no? Y por ese hecho, aunque era la Constitución, como estaba hablando de cuestiones federales electorales, pues consideraban que si bien es cierto era la Constitución, pues era como una ley secundaria que tenía que señalar cuáles eran los parámetros para llevar a cabo una elección. Veremos que habrá estos amparos, habrá estas impugnaciones para todo lo que tenga que ver la elección de juzgadores. Porque la intención es polarizar y no darle la oportunidad al gobierno de que se realice. Porque ellos siguen con la esperanza de que muy posiblemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en próximos días sabemos que ya habrá una audiencia inicial y que muy probablemente solicitarán que haya medidas cautelares en contra del gobierno mexicano. Pero hay que recordar que los legisladores se prepararon ante esa situación porque esta reforma a la que se le conoció como la de supremacía constitucional no fue solo con la intención de todos los recursos que han estado haciendo valer algunos jueces y magistrados. Hay que recordar que aunque ellos están en paro, ellos mismos presentan amparos, ellos mismos se conceden suspensiones o se las niegan, pero posteriormente un tribunal colegiado las termina concediendo. ¿Para qué? Pues para no permitir que pueda avanzar la elección de jueces y de juzgadoras, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, Marta, pues entendemos que lo que quieren ellos es detonar un problema donde la Constitución se ponga en duda que está funcionando. ¿Por qué? Porque en teoría ya quedó claro que no se van a poder promover amparos en contra de todo lo que tenga que ver con la elección de jueces. Aún así verás que irán en contra del procedimiento, en contra de las publicaciones, en contra de los personajes que integran los comités de evaluación. Posteriormente vendrán las impugnaciones, dirán que a lo mejor algunos perfiles hicieron actos anticipados de campaña, etcétera, 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 porque esa es la forma como siempre han trabajado. Ellos no esperarían a entender que, pues en igualdad de circunstancias, tendrían que salir a competir con perfiles que a lo mejor tengan la oportunidad de ser cercanos a la gente y de que la gente diga, bueno, hemos toda la vida tenido jueces que en teoría tienen una carrera judicial y que siempre nos dijeron que ellos eran los mejores jueces, pero no solucionaban los problemas. ¿Por qué no damos la oportunidad a perfiles a lo mejor más jóvenes, a perfiles que se dedican a la postulación, que se litigia en diferentes materias, a doctrinantes, ¿no? Profesores, estudiosos de la materia que a lo mejor pueden tener una mayor sensibilidad? Eso no lo quieren porque saben que no pueden salir a competir. Y como va a venir esta resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde muy probablemente quiera conceder
ciertas suspensiones para que no se lleve a cabo la elección, pues obviamente el gobierno mexicano ya se blindó con esta reforma a la Constitución, donde incluso los tratados internacionales, aunque están al mismo nivel de la Constitución, nunca pueden estar por encima. Y cuando existe una controversia con la Constitución, pues obviamente no se cumplirá de acuerdo a lo que están solicitando. Y muy probablemente llegaremos nuevamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que entonces nuevamente ellos decidan si la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es obligatoria para el gobierno mexicano, aunque vaya en contra de la Constitución. ¿Por qué? Todavía nos quedan varios capítulos por sacar adelante, Marta, porque la intención de ellos es esa, el que no se lleve a cabo la elección, detonarla, destruirla. ¿Por qué? Porque no quieren perder esos privilegios. Ellos saben que aunque no tengan el Ejecutivo, que aunque no tengan el Legislativo, que los quieran obligar a pagar impuestos, a cumplir con la ley, siempre que tengan el Poder Judicial, van a tener una oportunidad para quedar impunes. Y esos grupos de poder que muchos conocemos, que deben miles de millones de pesos en pagos de impuestos, que a lo mejor han cometido ciertos delitos, están protegidos por el fuero, que han hecho negocios por medio de un cartel que se dedica a vender bienes inmuebles de forma irregular, y casos como los que hemos ejemplificado son muchísimos, que tienen nexos con grupos criminales, que tienen nexos con defraudadores, etcétera, pues termina siendo el último bastión del Poder Judicial. Ahora hay que tener también cuidado, porque este viene siendo para muchos de los juzgadores el año de Hidalgo. Si ya hemos criticado las resoluciones que no pueden justificar para dejar en libertad a presuntos delincuentes, imagínate lo que va a pasar sabiendo que ya no van a ser juzgadores, todo lo que puede pasar este año. Y creo que el gobierno federal lo sabe y está actuando en consecuencia. Sí, sobre todo, eso es importante subrayarlo. Esto, digamos, del 1 al 10, vamos a la mitad, porque me parece que un primer triunfo total, podremos hablarlo después de la elección de junio del año que viene, porque nos pregunta Oblivión, ¿qué pasará si los jueces se niegan a quitar los amparos para intentar boicotear la elección? Ya nos lo ha contestado usted. Esto va a seguir instancias internacionales y todo lo demás, porque precisamente quieren continuar con esos privilegios. Y estoy en lo cierto cuando digo que este será el primer gran triunfo después de la elección de junio. Sí, la verdad es que sí es el primer gran triunfo después de la elección de junio, pero aparte, este fue en la segunda, yo lo veo más como la segunda gran derrota en un año, pues de todos estos personajes de derecha que han tratado de polarizar al gobierno, pero una gran derrota, ¿no? Y también se puede ver por el otro lado como un gran triunfo. ¿Por qué? Porque estaba cantado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguraba y estaban seguros de tener los 8 votos para que se aprobara el proyecto del ministro González Alcántara Carranca. Cuando se dan cuenta que no los tienen, entonces intentan, ¿no?, tergiversar la ley para utilizarla a su favor de acuerdo a los intereses que ellos estaban buscando, señalando que solamente eran 6 votos. ¿Cuál va a ser el problema, Marta? Y lo hemos podido ver. Como los jueces señalan que el artículo 1 de la Constitución nos habla de derechos humanos, muchos se seguirán atreviendo a presentar estos amparos, señalamiento de que es violatorio de derechos humanos. Y hay que reconocer algo, yo se los he dicho públicamente, yo a muchos ministros jamás los podría acusar de ignorantes, me parece que son personas que saben y que conocen muy bien de leyes, de reglamentos, texto constitucional. Los puedo acusar de faltos de ética, eso sí, porque podemos darnos cuenta cómo muchos de ellos hace algunos años justificaron, cuando las reformas de Enrique Peña Nieto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía facultades para invalidar un texto constitucional. Recordemos el famoso Pacto por México. Y esos mismos ministras y ministros, el día de ayer, señalaron que sí tenían las facultades, bueno, que sin embargo, porque utilizaron esa palabrita en el proyecto, sin embargo, aunque no tenían antes las facultades, ahora sí. Escuchar a un ministro señalar que de acuerdo al derecho comparado, si bien es cierto en México nunca hemos tenido la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar y ir en contra del texto de la Constitución, resulta que en Bangladesh, en India y en no sé qué otro país, sí tienen ellos la facultad.
Me parece que es una tomadera de pelo, que lo seguiremos viendo, Marta, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque ellos siguen con la misma idea. Si no hubiéramos tenido un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que siempre encontró la forma de poder continuar, si nos hubiéramos ido única y exclusivamente a todo lo que ellos buscaban por medio de estos amparos, no tendríamos Tren Maya, no tendríamos AIFA, no hubiéramos tenido ninguna tren interoceánico, no hubiéramos tenido ninguna obra de infraestructura en este país. Eso es lo que han tratado de buscar con la reforma judicial, porque si el gobierno les hubiera seguido el juego, te aseguro que esto se tarda cuando menos, y me parece que las personas que han estado en un proceso legal lo podrían saber, entre 5 y 10 años para que se desahogara de la forma legal como querían hacerlo. ¿Cuál ha sido la gran ventaja? Pues que tanto el Congreso como el Ejecutivo han sido prudentes y que es lo que dicen, ok, no es que estén en desacato de una suspensión de amparo, el problema es que tú nunca debiste haberle dado entrada a ese amparo. Y lo que hicieron fue, con la reforma, que lo que dice el artículo 61, fracción primera, que no proceden los amparos en contra de estas reformas constitucionales, pues ya forme parte del texto constitucional. Pero verás, mi querida Marta, y dirás, ay, el abogado parece que tiene una bola de cristal. No, es que es más que obvio y está cantado. Ahora no se van a amparar en contra de la reforma, sino se van a amparar en todo el procedimiento administrativo que tenga que ver con la elección. ¿Por qué? Porque hasta que yo no vea sentados a los jueces, a las juezas, a las magistradas, a los magistrados, a las ministras y a los ministros, creeré que ya fue posible, porque ellos están con la intención de polarizar y aparte están con la intención de, si es necesario quemar las naves, pero no nos vamos de aquí, lo van a hacer. Grave, grave porque lo vimos ayer, lo vimos en la sesión, el desconocimiento, cómo Pardo Rebolledo tuvo que aclararle a la ministra presidenta y demás, pero ahora sí que esto va para largo, pero yo veo mucha información, mucha gente que está acudiendo a los medios alternativos, acudiendo a los medios digitales en busca de información más directa. Así que pues va para largo. Por una parte nos deja tranquilos porque sabemos que son varias etapas y que van a seguir, sobre todo la lucha de la oposición va a ser en este sentido de querer impugnar y querer obstaculizar cada paso que dé esta reforma al Poder Judicial. ¿Algo que quiera agregar, licenciado, para cerrar? Nada, Marta, nada más agradecerle a la sociedad mexicana que ya está politizada y que está muy al pendiente. A mí me estuvieron buscando mucho por medio de redes sociales para hacerme algunas preguntas muy inteligentes, que incluso yo decía, no había yo pensado en esa posibilidad, ¿no? Y que la gente quiere informarse y quiere participar, ¿no? Me parece muy importante, porque eso significa que todos vamos de la mano para la transformación del país. Y como te comentaba, Marta, incluso hacer el reconocimiento que hubo 2 ministros que votaron a favor del proyecto del ministro González Alcántara Carranca, pero cuando les sugirieron que iban a ser 6 votos en lugar de 8, ellos en todo momento dijeron, no, son 8 votos. Y eso me parece que es la obligación de un ministro, más allá de intereses personales, entender y interpretar el texto constitucional, pero de forma clara, sin intereses personales. Y eso creo que fue lo que nos deja el día de ayer, mi querida Marta, y agradecerte como siempre el espacio y saludar a las personas que están aquí con nosotros. Gracias, licenciado César Gutiérrez Priego, por darnos, ilustrarnos acerca de esto, relajarnos, tranquilizarnos y tomar aire, porque esto va a continuar. Fíjate, Marta, nada más para terminar, esto es como cuando vamos caminando en el cerro, ¿no? Subiendo una montaña. Seguimos avanzando, pero cada vez va siendo un poco más difícil y más pesado. Pero de que se va a llevar a cabo la elección, se va a llevar a cabo. Pero yo descansaré hasta que ya vea a los nuevos ministros, magistrados y jueces, porque es cuando ya se pudo conseguir. Y ayer fue un triunfo. O sea, un hay super que triunfo, establecer, claro. Sí. Y una gran derrota nuevamente para los opositores. Pareceríamos película de acción, ¿no? Donde los buenos, aunque les cuesta trabajo, siempre ganan y los malos siempre pierden. Bueno, así es. ¿Por qué? Porque tú no puedes defender lo indefendible, como los tweets que me mostraste, ¿no?
porque simple y sencillamente son intereses personales. Después de la Suprema Corte que hay, pues nos vamos, aunque sea a organismos internacionales, pero no estamos de acuerdo. Entonces significa que no respetas a la Suprema Corte. Pero bueno, mi querida Marta, ya nos despedimos mucho, te mando un abrazo y te agradezco como siempre. Gracias como siempre, hasta pronto. Hasta luego.